Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 15 de septiembre del año 2020. Normalmente el 15 es un día que se celebra en gran manera en México, pero debido a esta pandemia y contingencia nacional, no vamos a poder celebrar como acostumbramos, con una noche mexicana, con amigos, con comida típica, con una fiesta, con otros elementos tradicionales del 15 de septiembre. El devocional de hoy tiene que ver con una situación de una nación. No es México, pero sí es la nación de Israel. Y vamos a ver cómo una nación, cuando cayó en pecado, cuando se alejó de Dios, cómo sufrió las consecuencias. Oremos por México para que México se sujete a Dios, para que México haga la voluntad de Dios, para que los líderes que tenemos en todos los niveles puedan ser líderes gobernados por la voluntad de Dios y no por fundamentos netamente humanos. Oremos por la dirección de Dios en la vida de estos líderes, de todos los gobernantes. Oremos por el Dios que quita y pone reyes, que Él ponga las personas que necesitamos, especialmente en este tiempo de contingencia, y que tomen decisiones sabias. Hoy nos toca ver Jeremías 32, versículos 1 al 15. Para mí es muy importante conocer la historia, especialmente en cuanto a los profetas mayores y menores, para poder comprender su mensaje, porque el mensaje se proclama dentro de un contexto social, un contexto cultural, un contexto moral, un contexto espiritual. Estas cosas que se describen en Jeremías el capítulo 32, versículos 1 al 15, están ocurriendo en el año 587 antes de Cristo, muy cerca del final del sitio de Jerusalén y de la destrucción de la ciudad y el templo. Los caldeos, es decir, el imperio de Babilonia, habían mantenido a la ciudad de Jerusalén sitiada por casi un año y medio. Con excepción de un par de fortalezas y de Jerusalén, todas las demás ciudades de Judá, el reino del sur, habían sido ya conquistadas por el rey Nabucodonosor. Debido a que Jeremías le había dicho al rey en varias ocasiones, el rey Sedequías, que la única esperanza que tenía era el de rendirse, y porque muchos de los consejeros del rey consideraron el consejo y la práctica o la prédica de Jeremías como una traición a la nación, el rey Sedequías había puesto al profeta bajo arresto domiciliario y lo había confinado al patio de la guardia del palacio real. Durante este tiempo, los egipcios habían avanzado con sus fuerzas desde el sur con la esperanza de derrotar a Nabucodonosor y de arrebatarle Palestina. Debido al avance de los egipcios, los caldeos suspendieron temporalmente su campaña y el sitio que mantenían sobre Jerusalén, y ahí vio el rey Sedequías su oportunidad. Ese cambio momentáneo de las fuerzas caldeas fomentó en el pueblo de Judá la falsa esperanza de que ahora Nabucodonosor se fuera a replegar definitivamente hacia el norte y dejarlos tranquilos. Pero también le dio el Señor una última oportunidad de enseñarle a Judá, a los gobernantes y al pueblo otra lección. La oportunidad que se le presentó a Jeremías de comprar un terreno fue la ocasión para la lección. El Señor le reveló al profeta que su primo Anamael le iba a ofrecer la compra de un terreno. Ahora, ¿quién va a comprar terreno cuando la ciudad está sitiada y cuando va a ser destruida? Es el tiempo de vender, no comprar. Pero el Señor estaba en esto. Y cuando el Señor mediante Josué le repartió al pueblo la tierra de Israel en los tiempos de la conquista, tenía la intención de que cada tribu y cada familia conservara y retuviera como herencia la tierra que había recibido. Por lo tanto, para que el pueblo pudiera cumplir con ese propósito, el Señor le dio leyes en Levítico, capítulo 25,
versículos 24 al 27, que le daban a cada familia el derecho de tener la primera opción de compra sobre cualquier propiedad o tierra que estuviera en peligro de ser vendida fuera de la familia o de su tribu. Con esa opción de compra se presentó ahora Hanamael ante Jeremías. Parecía hasta necio que se hicieran tratos de compra y venta cuando la ciudad estaba a punto de caer ante el rey Nabucodonosor. Cuando los babilonios conquistaran la tierra, la escritura del título de propiedad de un terreno sería prácticamente sin valor para el comprador, porque todo fue destruido. Sería como tratar de vender un pedazo de tierra que recién ha sido cubierta por la lava de un volcán. Inútil. Jeremías, por lo tanto, no había considerado seriamente la oferta, a menos que el Señor le hubiera ordenado directamente, y eso es lo que sucedió. Y como el Señor lo había anunciado, Hanamael llegó con su oferta. Jeremías entonces, ya respaldado por la palabra del Señor, acordó comprar la tierra y establecieron un precio a la propiedad justo. Siguiendo la costumbre de la época, Jeremías tenía un escriba, en este caso su nombre se llama Baruch, su secretario personal, y Jeremías hizo que se registrara las dos escrituras de compra-venta. Una era una copia para referencia sin sellar, sencilla, y la otra era la copia oficial sellada, la que está notariada. Ambas partes firmaron y sellaron las escrituras en presencia de testigos, cerrando así el trato. Jeremías entonces ordenó a Baruch que pusiera las dos copias en una vasija de barro y que las sellara. Se acostumbraba a hacer esto para que los documentos se pudieran conservar por mucho tiempo. Los famosos rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1950, se conservaron casi intactos, muchos, en vasijas de barro en Palestina por casi 2000 años. Ahora, Jeremías se dio cuenta de cuáles eran las intenciones del Señor. La compra que había hecho mientras Jerusalén estaba sitiada por los ejércitos de Babilonia no era una necedad. Aunque la ciudad iba a caer en manos enemigas, en el futuro los judíos, por promesa de Dios, iban a regresar a esta tierra y otra vez la propiedad tendría su valor. Entonces las casas y otras propiedades podrían ser compradas y vendidas. Un título de propiedad sería, al regresar a Israel, nuevamente válido. Y la tierra que Jeremías compró era una muestra visible de la promesa del Señor, como un anticipo de su promesa de hacerlos volver nuevamente a su tierra. Si el profeta Jeremías estaba dispuesto a comprar una propiedad, porque Dios le dijo, significa que Dios tenía un propósito en eso. Era mostrar que él iba a cumplir sus promesas. Ahora, leamos ahora, con ese contexto, Jeremías capítulo 32, versículos 1 al 15. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. ¿Quién era este rey Sedequías mencionado aquí? Era el último rey de Judá. Después de eso no habrían reyes. Después de la primera deportación a Babilonia, Nabucodonosor puso a Sedequías en el trono de Jerusalén y le cambió su nombre a Matanías. Tenía aproximadamente 21 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 11 años, la última parte del reino de Judá antes de caer Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el 9º año de su reinado se rebeló contra Nabucodonosor, quien entonces sitió a Jerusalén hasta el 11º año de Sedequías, cuando al fin cayó la ciudad. El rey Sedequías, por temor, intentó fugarse de noche, pero lo capturaron en las llanuras de Jericó y lo condujeron ante Nabucodonosor. Ahí el rey de Babilonia mató a los hijos de Sedequías en presencia de él, y al rey Sedequías le sacó los ojos y lo mandó encadenado a Babilonia, en donde murió. Qué triste final. Versículo 2. Para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto ahí y le preguntaba por qué Jeremías seguía dando esa profecía. Esto dice el Señor: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías
será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Y si ustedes pelean contra los babilonios, no los van a vencer. En ese tiempo, el Señor me envió un mensaje y me dijo: tu primo Hanamael, hijo de Salum, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanamael vino y me visitó en la cárcel. Y me dijo: por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Así que cómpralo para ti, lo mismo que Dios había dicho. Entonces Jeremías supo que el mensaje que había oído era del Señor. Así que Jeremías compró el terreno en Anatot, pagándole a Hanamael 17 piezas de plata. Firmé, dice Jeremías, y sellé la escritura de compra delante de testigos y pesé la plata y la pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada, sencilla, no notariada, con los términos y condiciones de la compra, y se las di a Baruch, mi asistente, hijo de Nerías y nieto de Maseías. Hice todo esto en presencia de mi primo Hanamael, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Iban a estar en el cautiverio 70 años. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Una caída duele. Hubiera sido mejor que el pueblo de Dios y sus líderes reconocieran la llamada, la atención de Dios, se arrepintieran y así evitaran estas consecuencias tan severas de la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Sin embargo, no lo hicieron, no aprovecharon la oportunidad que había dado Dios a través de todos estos mensajes de los profetas, y sucedió lo que Dios a través de los profetas había profetizado. Pero esto no significa que Dios terminó su relación con su pueblo. La compra de la propiedad es un símbolo muy poderoso que Israel regresaría algún día y las escrituras retomaran su valor. Así también nuestras caídas. Hubiera sido mejor anticipar y corregir las cosas para no caer. Pero al caer no significa necesariamente que Dios ha terminado contigo. La Biblia está llena de personajes que cayeron, que sufrieron las consecuencias de su caída, pero que fueron levantados por Dios nuevamente y usados por o para su gloria. Amigo, si has caído, arrepiéntete, confiesa tu pecado, pídele perdón a Dios, y Él es fiel y justo. De perdonar tu pecado, limpiarte de toda maldad, lo dice 1 Juan 1, versículo 9, y de levantarte de nuevo para servirle. No es muy tarde. Si tienes vida, tienes todavía oportunidad. No malgastes la oportunidad que Dios te está dando. No esperes más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que cumple su propósito en cada persona que está viendo y escuchando el día de hoy. Que sea de bendición para sus vidas, que fortalezca sus vidas. Y si hay alguien que necesita escuchar ese mensaje de restauración, de arrepentimiento, Señor, que tu Santo Espíritu hable a su corazón y que le muestre el camino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjelo en el inbox de la página Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden, el número de emergencias de 24 horas en el mes de septiembre es del pastor David Pedraza, 22 25 36 09 02. 22 25 36 09 02. Estén atentos, por favor, a nuestras páginas Facebook
y a nuestra página web para cualquier anuncio sobre el regreso a reuniones presenciales. Me siguen preguntando cuándo y todavía no puedo responderles, no se ve seguro cuándo. Estamos tomando todas las precauciones, queremos tomar una decisión responsable y prudente. Entonces seguimos observando y analizando cuándo sería el momento apropiado. Ora por nosotros, por favor. Recuerden que el protocolo está bajo videos en nuestra página Facebook y también en nuestra página web juntamente con un PDF descartable. Léanlo, por favor. Nuestra próxima transmisión será mañana miércoles 16 de septiembre. Sí, vamos a tener servicio a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día en este 15 de septiembre y les deseo muy felices fiestas patrias a todos.